Continuamos estos últimos días de la campaña electoral del próximo 9 de junio, conociendo, profundizando en las diferentes candidaturas al Parlamento Europeo. Hoy en Calamocha TV nos acompaña el candidato aragonés del Partido Popular al Parlamento Europeo. Él es Borja Jiménez Larraz. Hola Borja, bienvenido a Calamocha TV y gracias por acompañarnos en esta entrevista especial con motivo de los comicios europeos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, es la primera vez que nos acompaña aquí Borja Jiménez. Sí. Vamos a hablar, si le parece, en primer lugar, de las propuestas que hoy el candidato del Partido Popular quiere dar a conocer en Calamocha. ¿Cuál es ese programa que trae el Partido Popular para Europa? Las principales propuestas, cuéntenos. Bueno, la verdad, quiero decir, en este tema sí que es verdad que hay importantes retos globales que tenemos que hacer frente a las próximas elecciones europeas, cuando hablamos de la revolución digital, de la lucha contra el cambio climático, de la guerra comercial global, pero luego es verdad que mi objetivo en estos próximos 5 años va a ser dar voz a los aragoneses, dar voz a los turolenses, y en ese sentido pues sí que me marco algunos objetivos más concretos, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, que es una de las competencias importantes que tiene la Unión Europea, es todo lo que respecta al sector primario. Tenemos una política agrícola común que actualmente está teniendo un impacto no excesivamente positivo, aunque la realidad es que la PAC nos ha traído muchos beneficios. Bueno, yo creo que el campo eso lo sabe reconocer, pero la actual PAC no es buena. De hecho, el Partido Popular Europeo y el Partido Popular no la pudimos apoyar porque disminuía los fondos y además establecía excesivas exigencias medioambientales que al final pues han complicado la existencia en exceso a los agricultores. Entonces, en esa línea, pues por ejemplo, vamos a tratar, ¿no?, de buscar un punto medio, un punto de equilibrio adecuado entre lo que es la lucha contra el cambio climático y luego pues también pues el permitir ese desarrollo económico. Yo creo que el sector primario al final pues tenemos que defenderlos de la competencia desleal, de la lucha contra la criminalización de la izquierda. Bueno, son cuestiones importantes. Pero bueno, otro capítulo paso rápido, podríamos hablar también de infraestructuras. Ahí tenemos el corredor mediterráneo. El gobierno de España no está invirtiendo lo suficiente en el corredor cantábrico mediterráneo. Yo creo que hay que hacer ahí una apuesta seria por la doble vía y para eso pueden llegar fondos desde las instituciones europeas. Entonces hay que ponerlo desde luego entre nuestras prioridades y a partir de ahí pues buscar las vías necesarias para tratar de impulsarlo. Y luego hay otra cuestión que yo creo que afecta a Teruel de manera importante, que es todo lo que respecta al reto demográfico, ¿no? Desde la Unión Europea se pueden hacer muchas cosas y ahí pues tenemos una cuestión concreta que es lo que se trabajó para lograr las ayudas al funcionamiento del 20% a las empresas de Teruel y que desgraciadamente pues el gobierno de España no está aplicando esas bonificaciones que podrían ser hasta un 20% de los costes laborales y únicamente aplican un 1%. Bueno, pues ahí tenemos una herramienta que puso a disposición del gobierno de España la Unión Europea, la Comisión Europea, pero que luego no está siendo aprovechada. Entonces no se puede hablar desde luego de luchar contra los problemas de despoblación y luego no utilizar este tipo de recursos que permitirían dar un impulso, yo creo, al empleo y a la economía y a la dinamización de la misma. Bueno, y luego también pues hay otras cuestiones que yo creo que son importantes. Estoy quizá abarcando demasiados temas en esta primera... Sí, le parece. Sí, antes de seguir con las propuestas, me gustaría también centrarme en lo que es la lista electoral, porque usted ocupa el puesto 19 de 35 a nivel nacional del Partido Popular. Entonces, para que la gente que escuche la entrevista y le conozca aquí en Calamocha TV, ¿quién la acompaña? Porque usted es el candidato aragonés, hay más aragoneses, son gente de otros territorios. Cuéntenos un poco esta lista, quién la conforma, para que profundicemos un poquito más en esas personas, el carácter más específico de los candidatos. Bueno, pues en el carácter específico, quiero decir, la número 1 de la lista del Partido Popular es la que ha sido hasta ahora la portavoz en el Parlamento Europeo, que es Dolors Montserrat. Y luego pues sí que tenemos, en esta lista nos acompañan algún otro aragonés, de hecho turolenses. Tenemos a Silvia Casas, que es diputada en las Cortes de Aragón y que me acompaña también en la lista. No sé exactamente el puesto en el que está, pero también está haciendo campaña y bueno, y luego pues hay otros nombres, no sé si quieres que me extienda en ello.
para que la gente supiera, ¿no? Un poquito Sí, que, sí, bueno, que también pues, acompañan, aunque les han podido ver, por ejemplo, los turolenses como Silvia en Montreal, en la feria, por eso, pero para que supieran que aparte de, pues sí, Silvia de Casas Jiménez está, Larraz también. exacto, como Eso Aragones es. está Silvia Casas y luego pues ya te digo, la número 1 es Dolors Montserrat, y luego pues está también Esteban González Pons, y luego ahí pues la que era consejera de Agricultura en Andalucía también está, Carmen Crespo, bueno. ¿Qué le ha llevado a usted, Borja Jiménez, dar este paso a la primera línea de la política, asumir este propósito, ¿no? Después de su etapa como asesor en Bruselas? Cuéntenos sí, pues cuál ha es sido verdad la motivación. que llevaba unos años en Bruselas, pero también tenía en la cabeza pues la posibilidad quería retornar a Aragón. Llevo ya 10 años viviendo en Bruselas y bueno, pues se presentó esta oportunidad ante mí, y una persona pues que tiene vocación política, que le gusta la Unión Europea y que además pues me gusta mucho desde luego todo lo relacionado con mi comunidad autónoma, con Aragón, pues poder desde luego dar voz a esos aragoneses en Bruselas es una oportunidad única con la que estoy muy contento y muy ilusionado. Y luego al final, a la hora de entrar en política, pues sí que es verdad que también hay que saber, ¿no?, de dónde vengo yo. Pues mi padre lo asesinó ETA, y eso al final, en cierto modo, pues también ha marcado mi carácter, yo creo, de una manera definitiva. Me ha generado una atracción fuerte por la política. Al final, pues yo vi morir a mi padre por representar unos valores, unos principios, un proyecto político. Y bueno, pues seguramente ha condicionado también todo. Pasar a la primera línea pues es, digamos, dar forma, ¿no?, a estos años que he estado, digamos, trabajando algo en la trastienda. Hacía referencia a su padre, a Manuel Jiménez Abad, además de ser su hijo y esa faceta por la que le conocen también como asesor en Bruselas. Esta entrevista nos permite también tener un aspecto más personal, ¿no?, más cercano, y que la gente pueda conocerle un poquito más. ¿Quién es, no? Borja Jiménez? ¿Qué nos puede decir un poquito más sobre él? Hablaba usted de esa vocación política. ¿Qué más le gustaría hacerle llegar a las personas que puedan ver este espacio? Bueno, no sé, la verdad, ahí pues sí, hablarte fundamentalmente pues de eso, ¿no? Yo creo esa vocación política, desde luego un amor profundo por mi tierra, mi conexión directa con Aragón. Es verdad que he estado ahora pues 10 años viviendo en Bruselas, pero con una conexión permanente con Aragón y bueno, no sé tampoco si en qué aspectos quieres que profundice sobre mi vida. Estoy abierto, pero tampoco no. Bueno, así le ha permitido también que la gente sepa quién es usted. Si le parece, volvemos al programa electoral, sí, y así podemos conocer un poquito más las medidas o propuestas que defiende el Partido Popular. Me gustaría saber qué propuestas querría destacar que a lo mejor involucren, ¿no?, a lo que es la zona del Jiloca, a la localidad de Calamocha, porque hablaba al principio de varias, ¿no? Hablaba de la PAC, del reto demográfico, el corredor cantábrico. No sé si quieres ganar algunas propuestas más que le pueden interesar a la gente del territorio. Sí, yo creo que luego también está una cuestión fundamental, que es todo lo que respecta a las ayudas, los fondos de transición justa. Yo creo que ahí pues Teruel también es una provincia que se puede sentir concernida en algunos aspectos, y de hecho el gobierno de Aragón pues tiene un plan, ¿no?, de inversión de 88 millones de euros y que provienen de la Unión Europea pues para modernizar, adecuar la economía, digamos, a las nuevas circunstancias y coyuntura. Y luego pues bueno, otras cuestiones yo creo que también pueden destacarse. Desde luego todo lo que hemos hablado de despoblación, pero luego en el punto de mira tienen que estar también los jóvenes. Los jóvenes en España en general están en una situación complicada, unas tasas de paro del 30%, la más alta de la OCDE, muchos problemas para acceder a vivienda, una generación muy formada. Pues el tema de la vivienda, por ejemplo, lo queremos abordar de una manera seria. El gobierno de Aragón lo está haciendo con un plan de Más Vivienda, con el que pretende movilizar 300 millones de euros, y 100 millones de euros van a venir también de la Unión Europea a través de fondos europeos. Temas también de juventud y de empleo. Bueno, pues también queremos utilizar instrumentos que hay en la Unión Europea, como puede ser el Fondo de Garantía Juvenil, pues para fomentar, por ejemplo, la conversión de contratos
laborales en indefinidos, o bonificar también los costes laborales. Bueno, pues son medidas, digamos, también concretas, que es verdad que no van destinadas únicamente a los habitantes de esta comarca, pero que tienen, yo creo, importante también cabida e impacto. Sí, por supuesto, tiene interés. Por supuesto. Como conocedor de Europa, al estar de asesor en Bruselas y también dado su vínculo con el territorio, con Aragón, ¿considera que en Europa se tiene en cuenta lo que es el medio rural, a la denominada ahora España vaciada, o por el contrario que se la tiene un poco en el olvido y ahí está esta reivindicación de que se acuerden más de este territorio? Yo creo que sí que se ha tenido en cuenta en algunas cuestiones, pero yo creo que se debe poner más el foco, ¿no? A veces es verdad que sí que bueno, pues son las quejas, ¿no?, que a veces se hace, pues que vas ahora caminando, quiero decir, los agricultores pues te explican, ¿no?, los excesos que tienen de papeleo, que casi tienen que pasar más tiempo en la oficina que en el campo. Bueno, pues eso al final sí que puede haber en ese sentido alguna desconexión, ¿no?, entre la realidad y las decisiones que se toman en Bruselas, y a eso hay que ponerle coto y dar solución. Yo creo que lo que sí que ya es una conciencia clara de que pues hay cuestiones pues que se han caído en determinados excesos y que hay que tratar de darles solución. Y luego pues es que hay que hacer más. Desde luego en materia de despoblación yo creo que es un reto que es importante abordar, y el objetivo además prioritario en estas cuestiones es el de tratar de conseguir que las personas vivan donde vivan, tengan acceso a los mismos servicios y a las mismas oportunidades. Tenemos que jugar con ese objetivo más que otra cosa. Esa tiene que ser la prioridad de la Unión Europea, y desde luego por mi parte, en lo que a mí respecta, pues lo voy a tratar de hacer. Por ejemplo, pues con la inclusión de criterios como pueden ser la dispersión, el envejecimiento, la despoblación a la hora de que se repartan los fondos europeos, que esto se tenga en cuenta, ¿no?, que se les dé más valor, no únicamente pues la renta per cápita, sino que estas cuestiones se tienen que tener muy en cuenta, porque luego al final prestar servicios públicos en las mismas condiciones en estos territorios es más caro, es más costoso. Entonces, bueno, pues ahí estamos. Hablábamos a nivel local, ¿no?, preguntarle qué infraestructuras a nivel de Aragón cree que son prioritarias para llevar a Europa en los próximos años. Como te decía, pues yo creo que el corredor Cantábrico-Mediterráneo debe ser una prioridad desde luego, yo creo que para combatir esa España vaciada a la que hacía referencia, yo creo que es una obra prioritaria, y además pues conseguir que sea una infraestructura de doble vía en la que hay que invertir, y para ello tenemos también que trabajar en la Unión Europea para que sea una red prioritaria y se consigan los fondos. Sí que es verdad que para esto es necesario también la implicación del Gobierno de España. Y en ese sentido pues no lo están poniendo fácil. Y luego hay otras cuestiones que he estado hablando también durante la campaña, y que es un proyecto que creo que es positivo no solamente para una parte determinada de Aragón, sino para el conjunto de Aragón, de España, y diría yo que incluso de la Unión Europea, que es la travesía central del Pirineo, que es, bueno, pues es una obra ambiciosa, potente, y que por desgracia pues estamos encontrando dificultades para que salga adelante, porque no estamos encontrando el apoyo tampoco necesario por parte del Gobierno de España. El Gobierno de España está más pendiente en privilegiar a las comunidades autónomas del País Vasco y de Cataluña, los dos pasos que pasan por ahí, que pues tratar de hacer una infraestructura que yo creo que sería capital, ¿no?, que sería pues hacer permeable el Pirineo y a través de un túnel, y que además es una obra ambiciosa, pero también es realista, porque hablamos de un túnel de 40 kilómetros, que es verdad que suena algo exótico, pero la realidad es que se están inaugurando ya en los Alpes túneles de más de 50 kilómetros, y yo creo que para España y para la vertebración, para hacer una línea directa desde el norte de África, Portugal, todo el transporte que llegaría desde América Latina y conectarte directamente con Europa es fundamental, y ahí Aragón está en una situación logística privilegiada, y nos podríamos convertir en el corazón de esa comunicación. Y Teruel ahí, por supuesto, juega igualmente un papel fundamental, aunque sí que es verdad que hay que traer las infraestructuras también hasta aquí, para que luego esa conexión con Zaragoza y con la red
básica pues sea más fácil. Habla de este proyecto y también del corredor cantábrico mediterráneo, que aquí se escucha siempre, cada X tiempo, y la gente pues lo escucha, lo ve en las noticias y nunca es una realidad. ¿Qué cree que se ha hecho mal y si considera que ahora es el momento en Europa de por fin lograrlo y que sea, pues como bien le decía, una realidad? Sí, yo ahí el problema que encuentro es que hace falta un apoyo más decidido por parte del Gobierno de España, y el Gobierno de España lo que está haciendo es apostar de manera clara por los pasos y las rutas que transitan pues por el Mediterráneo y por el Atlántico, por estos dos corredores. De hecho, el año pasado se comprometió el Gobierno de España a invertir 16.000 millones de euros en el paso del Atlántico y 11.000 en el del Mediterráneo. También en parte porque ellos vienen condicionados por las peticiones de los partidos independentistas y de los gobiernos autonómicos de esas dos comunidades autónomas. El gobierno depende de ellos y pues eso al final topa un poco, digamos, las oportunidades que tenemos de desarrollo en otros territorios con menos población y menos capacidad de influencia. ¿Qué va a cambiar? Bueno, desde luego, lo que a mí respecta, yo desde luego pues trataré de dar la batalla en la medida de lo posible para tratar de impulsar todas estas obras en Bruselas. Obviamente hay muchos factores en juego, pero yo creo que son debates pues que hay que tratar de moverlos y hay que insistir y para que se haga una realidad, y se haga una realidad además cuanto antes. Hablábamos a una escala más local, regional. Sí que me gustaría también conocer sus inquietudes, cuáles son los retos que considera más preocupantes a nivel global que tiene Europa en el devenir, ¿no?, en los próximos años. Sí, pues yo creo que hay importantes retos. Tenemos dos guerras, una de ellas en territorio europeo, que es la guerra de Ucrania, en la que yo creo que nos jugamos la existencia, ¿no? Al final lo que está en juego son nuestros valores, nuestros principios, nuestra democracia. Es un ataque esta guerra contra nuestro modo de vida. Y luego tenemos también el conflicto, la guerra abierta en Gaza, entre Israel y Hamás. Estos son dos conflictos que al final nos obligan, desde luego, a poner el tema de la defensa en nuestro punto de prioridades, que nos obliga, desde luego, a tratar de ganar la Unión Europea una mayor autonomía estratégica. Esto lo que supondría, por ejemplo, pues es aumentar también el presupuesto en materia de defensa hasta un 2%. Hoy estamos en un 1,5% y los compromisos con la OTAN es de ascender a un 2%. Bueno, pues esto yo creo que tenemos que seguir aumentando, rearmarnos, ganar esa autonomía, porque ya no podemos depender de manera permanente de Estados Unidos. Eso yo creo que lo tenemos claro, aunque la defensa la tengamos que enmarcar en la OTAN. Yo creo que tenemos que seguir ganando esa autonomía y en ese sentido pues tenemos que avanzar en la unión de la defensa, aumentando las capacidades industriales de toda la Unión Europea, centralizando compra de armamento. Bueno, y luego pues hay retos también en materia de seguridad, lucha contra el crimen organizado, la trata de seres humanos. Tenemos retos también en materia de inmigración. Son muchos los retos y las políticas que además se deciden a nivel europeo y a las que tenemos que dar solución, ¿no?, en este ámbito. Ahora se encuentran en plena campaña, en esta recta final. Aprovechando esta entrevista, ¿cómo está yendo esta campaña? Porque ahora, antes de la entrevista, comentábamos que se iban hacia Teruel. Cuéntenos cómo va el cuerpo, cómo está siendo el equipo y qué expectativas tienen desde el Partido Popular de este 9J del domingo. Pues la campaña está siendo muy intensa, pero bueno, la verdad es que con mucha ilusión. Tenemos ilusión, tenemos un proyecto, tenemos muchas ganas de explicar lo que queremos hacer en Bruselas, cuáles son nuestras prioridades. El equipo, la verdad es que no puede ser mejor y nuestras expectativas de cara a estas elecciones pues son buenas, ¿no? Yo creo que son buenas, salimos desde luego con ganas de ganar, pero también con mucha cautela, porque bueno, pues al final es una partida complicadas, son unas elecciones. Sí que tenemos una cosa fundamental, o desde luego en el radar, y es que en estas elecciones es prioritario que la gente salga a votar. Es decir, que los
españoles, los turolenses, sean conscientes de que nos jugamos mucho en Europa, nos jugamos mucho. Tenemos que ser conscientes de que el 80% de la legislación que se aplica en España viene condicionada por las decisiones que se toman en Bruselas, y nos jugamos mucho además porque en España estamos viviendo ahora una situación delicada. Se está produciendo una erosión institucional, se está produciendo pues unas políticas que están generando mucha división y confrontación. Tenemos ahí la aprobación de la ley de amnistía, pero es que antes fueron los indultos, fueron la reforma del Código Penal para beneficiar a los independentistas, la intromisión del gobierno en las instituciones, los ataques a jueces y fiscales, los ataques a la libertad de prensa. Son cuestiones que afectan al corazón, digamos, de los principios y valores sobre los que se asienta nuestra democracia, y a los que tenemos que prestar mucha atención porque se están poniendo en juego. Entonces, yo creo que esta es una oportunidad importante, y ahora también tenemos además el problema también de la corrupción que rodea al Partido Socialista y que parece que puede incluso llegar a la Moncloa. Bueno, yo creo que esta es una oportunidad también para poner freno, ¿no?, para recuperar la credibilidad de nuestras instituciones, de nuestro país en Europa, y en ese sentido pues sí, tenemos una oportunidad clara para dar una respuesta en las urnas, sobre todo saliendo de esa abstención, que yo creo que es fundamental. Los resultados de esas papeletas, ¿no?, de esas urnas a las que hace usted referencia, van a dibujar lo que es el mapa político europeo. Sin embargo, a nivel estatal, a nivel nacional, políticamente hablando, ¿qué considera, ¿no?, que van a arrojar, a reflejar estos resultados del domingo, desde su punto de vista? Sí, pues se va a dibujar desde luego el mapa del Parlamento Europeo, el mapa de las mayorías en las que nos vamos a mover en estos próximos 5 años, pero sí, es lo que te decía, que a nivel nacional pues va a dejar un cuadro que veremos cuál es. Yo creo que, teniendo en cuenta las circunstancias que rodean a Pedro Sánchez y al gobierno, yo creo que depende del resultado que salga de las urnas, podría dar la posibilidad a quedar en una situación de importante debilidad. Vemos a un gobierno que está completamente aislado, que lo único que es capaz de sacar adelante es la ley de la amnistía, no es capaz de sacar adelante unos presupuestos generales del Estado, no es capaz de sacar adelante sus prioridades legislativas. Es decir, está atados de pies y manos, condicionados por los extremismos más radicales de nuestro país, y por eso digo que lo más beneficioso sería, desde luego, que el Partido Popular, que es la única alternativa real de gobierno a Pedro Sánchez, sacase un muy buen resultado para mandar un mensaje claro, y que esto pues pudiese provocar, desde luego, cambios a nivel de política española. Recuperó el mensaje que lanzaba antes de la importancia de ejercer el derecho a voto, y es una realidad que el interés por los comicios europeos no es tan alto, ¿no?, como puede ser para las elecciones locales, municipales, o para las estatales. ¿Cómo pueden los candidatos ahora en estos comicios, o ya las personas que pertenezcan al Parlamento, suscitar, ¿no?, ese interés por la política europea? Porque, claro, es un reto, ¿no?, que también tienen ustedes. Sí, yo la verdad es que lo que vengo diciendo es que en la Unión Europea nos jugamos mucho. Las decisiones que se toman en Bruselas parece que quedan muy lejos, pero la realidad es que nos afectan en nuestro día a día, y hablamos, pues ya hemos hablado de la PAC, hemos hablado de los fondos de cohesión. Fondos de cohesión, por ejemplo, en España nos han ayudado a vertebrar el territorio. La gran parte de las infraestructuras de nuestro país están financiadas con fondos de la Unión Europea. Es decir, y estas son decisiones que al final se toman en Bruselas, y que tenemos que estar lo mejor representados posibles, ¿no?, en todas las luchas, todas las batallas que se den. Luego, pues tenemos un mercado único de más de 450 millones de habitantes, que nos ha dado pues acceso a un mercado que genera enormes oportunidades para consumidores, para empresarios, y tenemos también todo lo que respecta a la lucha comercial global. Son cuestiones que se deciden en Bruselas, y que es importante que estemos ahí bien representados. Cuando hablamos de la lucha comercial global, y hablábamos antes de los productos, por ejemplo, agrícolas,
y de la competencia desleal que en ocasiones se genera, ahí es fundamental que cuando se alcanzan acuerdos comerciales con terceros países, que podamos ser capaces de introducir cláusulas espejo que lo que representen es que las exigencias que se les piden a los productores en esta tierra se les pidan también a los productores de terceros países. ¿Verdad que ahora observamos, ¿no?, que a veces vienen productos de fuera de la Unión Europea y tienen que cumplir menos requisitos que los que se producen aquí? Bueno, eso no puede ser, quiero decir. Eso ya es algo que no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, bueno, pues tendremos que trabajar. Es decir, son en muchos aspectos en los que la política europea nos afecta. Yo creo que se han ido desgranando algunos de ellos y bueno, y yo creo que el tener representación aragonesa en las instituciones europeas, y yo en ese sentido desde luego me comprometo a establecer una línea directa, un link con el territorio. Yo voy a vivir aquí en Aragón, aunque estaré yendo y viniendo, pero yo creo que también es positivo para que, bueno, pueda estar pendiente y elevar cuestiones que nos puedan preocupar y sí. Para ir concluyendo ya la entrevista, sí que me gustaría hacer referencia a una de las ideas que hemos ido escuchando en la campaña electoral, porque hay algunas formaciones políticas que se presentan como la alternativa, ¿no?, a los grandes partidos como puede ser el Partido Popular, el Partido Socialista, y aluden muchas veces a las promesas que a lo mejor no han cumplido, en este caso a ambas formaciones. Preguntarle por qué no defienden ustedes desde el Partido Popular que la gente, los votantes, vuelvan a confiar en ustedes. Y la segunda pregunta que puedo ligar a esta es qué puede aportar en este caso Borja Jiménez al Parlamento Europeo. Sí, lo primero que tengo que decir es que, bueno, esas declaraciones que se hacen en el Partido Socialista, Partido Popular, somos lo mismo, eso no es una realidad, quiero decir, eso es una absoluta falsedad, ¿no? Sí que es verdad que a nivel europeo hay muchas cuestiones que hay que negociar, pero el Partido Popular no ha podido marcar la política en todas las cuestiones claves. Por ejemplo, la PAC nosotros no la pudimos apoyar porque hubo una mayoría alternativa de izquierda y muchas otras cuestiones. También, por ejemplo, en lo que respecta a la lucha contra el cambio climático, como te digo, nosotros somos partidarios de encontrar un correcto equilibrio entre el desarrollo económico y esa lucha, que yo creo que es innegable, que la tenemos que poner en marcha. Nosotros no vamos a estar situados en posiciones negacionistas como pueden plantear otros partidos políticos. Entonces yo creo que en ese sentido el Partido Popular es un partido proeuropeo. Hay una cuestión que es fundamental y que tampoco he hablado mucho durante la campaña, pero que es prioritario, y es que en Bruselas la política se hace y las grandes decisiones se hacen entre los grandes grupos políticos. Es decir, si nosotros tenemos capacidad de influencia en el Partido Popular Europeo, que es la primera fuerza política del Parlamento Europeo, tendremos muchas más opciones de que lo que nosotros queramos se haga realidad. Si tú estás en un grupo político aislado, minoritario, lo único para lo que te va a servir tener un representante es para colgar tweets en las redes sociales y hacer peticiones, pero no vas a tener capacidad de influencia. Los mecanismos de toma de decisiones en Bruselas son muy complejos y lo fundamental es estar en los lugares en los que hay capacidad y poder para tomar decisiones, y eso es los grandes grupos políticos. Dentro del propio grupo político hay ahí una gran batalla, quiero decir, tienes que ser capaz de influir en tu grupo, pero ese grupo luego es el que tiene más capacidad de influencia y de decisión a nivel europeo. Y yo, como te decía, por mi parte, pues lo que puedo ofrecer es trabajo, compromiso, responsabilidad y ponerme al servicio de Teruel, de Calamocha y de todos los aragoneses. Y además tengo familia de Monreal del Campo, ascendencia de Monreal del Campo, mejor dicho. Del Gilocao, perfecto. Exacto. Bueno, pues con ese mensaje de compromiso por parte de Borja Jiménez, le despedimos aquí en esta entrevista especial de Calamocha TV. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti. Hasta aquí esta entrevista especial con motivo de las elecciones europeas. Les recordamos que pueden volver a ver esta entrevista en las redes sociales y les volveremos a emplazar a otras para conocer otras candidaturas del próximo domingo. Ya saben, pueden seguir toda la información, tanto política como de actualidad del territorio, en Calamocha TV. Muchas gracias por seguirnos una vez más y buenas tardes.